El El ministerio. ministerio. Conéctate a Conéctate a Jesús. Jesús. Presenta. Presenta Desde desde Panamá, Panamá, puente del fuente mundo del y mundo y corazón del corazón del universo. universo, La la serie. serie Feliz para Feliz para siempre. siempre, En su en su segmento, segmento Fundamentos Fundamentos del del Edificio Edificio Espiritual. Espiritual. Saludos Saludos amigos, amigos, buenos buenos días. días. Estamos en Estamos la en la antesala. antesala. Nos Nos encontramos en encontramos la en la antesala antesala del del programa de programa de hoy, hoy, domingo domingo 10 10 de de agosto agosto del del 2025. 2025. Hoy Hoy domingo domingo vamos como vamos como siempre siempre a a comenzar con comenzar un con un resumen. resumen. Vamos a Vamos a escuchar el escuchar el resumen resumen de de la la clase, clase, la última la última clase, clase, la la clase de clase de anoche. anoche. Déjame ver Déjame ver. aquí. Gracias por Gracias el por audio, el audio. doble audio. Vamos a ver, vamos a ver el resumen. El resumen. Testimonios históricos no bíblicos. Varios documentos antiguos, ajenos a la Biblia, confirman la existencia de Jesucristo como figura histórica. Plinio el Joven, año 112 después de Cristo, es nuestro primero. En una carta al emperador Trajano, describe cómo los cristianos adoraban a Cristo y se negaban a maldecirlo, lo que era considerado prueba de su fe. Año 112 después de Cristo. Este historiador, Plinio el Joven, presenta una nota donde deja claro la existencia de un personaje a quien adoraban como a Cristo y le daban toque divino, ya que se negaban a maldecirlo. Así que aquí tenemos la primera evidencia no bíblica de que en efecto sobre la tierra caminó un personaje considerado divino y conocido como Cristo. Tácito, en el año 116 después de Cristo, unos cuantos años más adelante, o historiador romano, que menciona a Cristo como el fundador del cristianismo. Además, dice que fue ejecutado por Poncio Pilato, del cual no tenemos duda que existió durante el reinado de Tiberio. Tres personajes aquí aparecen: Poncio Pilato, Tiberio y Cristo. La pregunta es, si Poncio Pilato tenemos evidencia de que en efecto existió, Tiberio también tenemos evidencia en efecto que reinó era rey, era gobernante en el año 116 después de Cristo. Entonces, si dos de los tres existieron, ¿por qué el tercero, Cristo, no existiría también? Este historiador nos deja pues esta evidencia de que en efecto Cristo existió. Para el año 116 de él se mencionó en ese año que había pasado y que en la época de Poncio Pilato, cuando gobernaba Tiberio, este llamado Cristo fue ejecutado por Poncio Pilato. Y eso fue justamente a principios del primer siglo de la era cristiana, año exacto en el año 33 después de Cristo, aunque algunos historiadores vacilan en la fecha por cuestión de cuando comenzaron a contar los años. 4 años más tarde, año 120 después de Cristo, estamos en el segundo siglo.
Suetonio, otro historiador no cristiano, relata disturbios en Roma provocados por Crestus, probablemente una referencia mal escrita con respecto a Cristo, dependiendo si se escribió en latín, podría referirse a Cristo, ya que generalmente ocurrían estas clases de errores en las escrituras, dependiendo de qué lenguaje se trató de escribir el nombre. Así que para el año 120 hay registros de que en el primer siglo de la era cristiana existió alguien que causaba disturbios en Roma, conocido como Cristo. Bien, van 3 evidencias. Una más, Luciano de Samosata, en el año 170 después de Cristo, ya pasado el segundo siglo, mediados del segundo siglo de la era cristiana, año 170, este escritor satírico que describe a los cristianos como seguidores de un sabio crucificado, escuche bien, no lo menciona por nombre, pero sí deja saber que era un sabio que fue crucificado, sabio crucificado, destacando su fe, fraternidad y desprecio por los bienes materiales. Describe a este sabio sacrificado como una persona sobre la cual se depositaba fe, a la cual se le consideraba una autoridad, y que además despreciaba los bienes materiales, y describe personalmente a Jesucristo por todas las características que presenta. Esta cuarta evidencia es nuestra última evidencia en este programa. Estos testimonios, los 4, provienen de 4 autores no cristianos, lo que refuerza su imparcialidad y valor histórico. Aquí comienza nuestro análisis de quién es Jesucristo. Históricamente existió, no nos queda la menor duda, no porque lo diga la Biblia, lo dicen autores no cristianos, que en efecto Cristo existió, y de eso no nos queda la menor duda. Las evidencias históricas así lo presentan. Vamos a nuestro segundo tema número 2, Jesucristo en los evangelios. Definitivamente que en los evangelios no nos queda la duda que en efecto hay evidencia, pero veamos cómo ve cada uno de los escritores de los evangelios a Jesús. Por ejemplo, Mateo describe a Jesús como el Mesías prometido por Dios. Por eso es que en los primeros 2 capítulos del libro de Mateo se toma tiempo para una larga genealogía, 14 por aquí, 14 por allá, en fin, 21 generación, para finalmente decir que Jesús vino. Pero es que Mateo quiere demostrar que el Mesías prometido en las Escrituras, recuerden que le llamaban Escritura a los libros escritos, los pergaminos escritos antes de la primera venida de Cristo, o sea, desde el Génesis hasta Malaquías. Ahora bien, ¿cómo lo ve Marcos? Marcos se va un poquito más legal, un poquito más, busca los libros legales, como que Marcos como que quería ser como abogado, y ahora Marcos vea el Cristo activo y con autoridad. Cuando usted lee el Evangelio de Marcos, usted va a ver un Cristo activo pero con autoridad. Marcos es el que dice que Jesús hablaba como quien tenía autoridad. Así que allí está cómo ve Marcos el Cristo de Marcos. Es un Cristo activo con autoridad.
Lucas, recordemos que Lucas no caminó con Jesús, pero Lucas investigó y trató de poner en orden cronológico los eventos que tienen que ver con la presencia de Cristo en la tierra. Y para Lucas, Cristo es el Salvador universal para toda la humanidad. Así lo ve el doctor Lucas, el Salvador universal para toda la humanidad. Muy bien, avanzamos. Finalmente Juan. ¿Cómo ve Juan a Jesús? En el Evangelio de Juan, Juan describe a Jesús como la palabra eterna de Dios encarnada por amor. Y Elena G. de White confirma esto, porque Elena G. White dice en El deseo de toda la gente que Jesús es el pensamiento de Dios hecho audible. Tanto Juan lo ve como la palabra eterna de Dios encarnada por amor. Muy bien, así describe cada uno de los evangelios completamente la comprensión de Jesús como figura divina y humana, revelando su misión redentora. Mateo, el Mesías prometido por Dios. Marcos, el Cristo activo y con autoridad. Lucas, el Salvador universal para toda la humanidad. Y Juan, la palabra eterna de Dios encarnada por amor. Cada evangelio complementa la comprensión de Jesús como figura divina y humana, revelando su misión redentora. No podemos pretender conocer a Jesús y descartar uno de los 4 evangelios. Los 4 son necesarios para una mejor comprensión de quién es Jesús. Pasemos ahora a nuestro tercer tema. Y ahora vamos a regresar al marco histórico. Tácito presenta su testimonio histórico sobre Jesucristo. Ya habíamos hablado de Tácito y ahora vamos a reforzar lo que dice Tácito. En su obra Anales, escrita alrededor del año 116 después de Cristo, Tácito confirma lo siguiente. Describe cómo el emperador Nerón culpó a los cristianos por el incendio de Roma en el año 64. Recordemos un poquito de historia. El propio Nerón provocó el incendio de Roma, pero culpa a los cristianos. En ese contexto, Tácito menciona explícitamente a Cristo. ¿Cómo así? Veamos el texto original. Dice: Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio, a manos de uno de nuestros procursores. ¿Quién? Poncio Pilato. Textualmente aparece Tiberio, Poncio Pilato y Cristo. Por lo tanto, esta fuente. Ahora, ¿por qué este testimonio es tan relevante? Fuente pagana, primero, e imparcial. Por eso, porque no es una fuente cristiana, no es una fuente religiosa, no es un documento religioso que va a hablar positivamente o influenciado por la fe. No, este señor no cree en Jesús. No sé si tiene Dios, pero él no cree en Jesús. Él es imparcial. Estoy hablando de Tácito. Tácito no era cristiano, ni simpatizante de los cristianos. Su mención de Cristo no tiene motivación religiosa, lo que refuerza su credibilidad. O sea, tiene autoridad para hablar como habla de Cristo, porque él no es seguidor de Cristo, ni pretende serlo, ni pretendió serlo. Otra razón, confirmación histórica. Corrobora 3 datos clave. Primero, Jesús fue ejecutado por Poncio Pilato. Segundo, esto ocurrió bajo el gobierno de Tiberio. Y tercero, su muerte dio origen al movimiento cristiano.
¿Eso quién lo ratifica? Tácito, un historiador no cristiano. Por lo tanto, no tiene ninguna razón para inventar o para buscarle justificación, porque no es cristiano. Así que es una fuente creíble. ¿Por qué habría de mentir? ¿Y por qué habría de escribir a favor del cristianismo si no es cristiano? El testimonio de Tácito nos confirma que en efecto Jesús es parte de la historia del globo terráqueo. Contexto romano. Miremos ahora el contexto romano. Muestra cómo los cristianos eran vistos como una superstición maliciosa, lo que refleja la tensión entre el cristianismo naciente y el poder imperial. El señor Tiberio no quería tener nada que ver con los cristianos, y es la razón del por qué Saulo de Tarso surge en la historia como perseguidor de los cristianos bajo la autoridad de Tiberio, exactamente bajo la autoridad de Tiberio. Bien, ahora llegamos a nuestra última parte, o vamos ya cayendo en el final de esta clase. Nos quedan unos minutos para terminar y quiero resaltar la relación con la teología adventista de todos estos datos históricos que hemos mencionado. Relación con la teología adventista. Relación con la teología adventista. El ministerio Conéctate a Jesús y seminarios y tutorías TISU presenta desde Panamá, puente del mundo y corazón del universo, la serie Feliz para siempre, en su segmento especial Fundamentos del edificio cristiano. Muy pero muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y estamos justamente en la lección número 3 de el primer fundamento, en las huellas de Jesús. Hoy domingo nos toca ver el testimonio de la semana, Jesús aquí y ahora, de esta lección, ¿quién es Jesús? Pero antes, hemos presentado el resumen de las evidencias históricas que existen y que nos proporcionan material suficiente para no dudar que históricamente Jesucristo fue un personaje bíblico, histórico, real. No solamente ocupa el centro de todas las escrituras, sino que además en la historia no se puede negar que existió, sin necesidad de ir a un libro religioso. Usted puede encontrar a Jesús en cualquier libro histórico
de principio de siglo o de principio de la era cristiana, del principio del primer siglo. Diferencias de año, si ocurrió en el año primero, segundo, tercero de la era cristiana, la matanza de los niños, o si fue a los 30, 31, 32 años de después de Cristo que ocurrió la crucifixión, se van a dar porque todavía no se define exactamente en qué evento marca el cambio de era entre antes de Cristo y después de Cristo. Pero sin embargo, la historia sí deja clara que Jesús es parte de la historia de la humanidad. Relación con la teología adventista. Anoche hablamos de esto y hoy queremos comenzar con este tema en nuestro repaso y en nuestro tema de hoy, porque consideramos importante que la posición de la iglesia adventista antes el evento de que Jesús históricamente existió. Vamos a orar. Dios nuestro y Señor Jesucristo, gracias Señor, le damos por permitirnos en esta hora estudiar su palabra de esta forma tan detallada y precisa, según está registrado en los libros. No solo en los libros religiosos, sino también en los libros seculares. Oramos, buen Dios, para que esta verdad pueda ser compartida, dirigida por tu Santo Espíritu. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de meternos en el tema, déjeme saludar a los amigos que están por allí conectados. La hermana Nora Santos, saludos. Un saludo especial también hasta Cuba con la hermana Ramona Cruz. Recibimos las fotos que nos mandó la hermana Ramona. Gracias, hermana, por compartir estas fotos. También queremos saludar a los amigos que están en YouTube. Tenemos dos en la plataforma de YouTube. Gracias por acompañarnos. El Señor me los bendiga a ambos. Nos dejan por ahí en los comentarios desde donde nos están escuchando. Déjenme activar el comentario para darle las gracias. Y en la plataforma de la mesa redonda, creo que tenemos a el Centurión Reyes. Adelante, Reyes, con el saludo. No sé si puede saludar. También sabemos. Bueno, ¿me escuchan? Amén. Sí, le doy la bienvenida a todos los oyentes y las personas que se han conectado. Y gracias porque definitivamente Dios está al control. Amén. Relación con la teología adventista. ¿Qué tiene que ver la información de los historiadores con la doctrina adventista? La Iglesia Adventista del Séptimo Día sostiene firmemente la historicidad de Jesucristo como base de su fe. El testimonio de Tácito se alinea con varios pilares doctrinales. Veamos. Primero, Jesús como figura histórica y profética. La profecía de Daniel capítulo 9, versículo 26, menciona que el Mesías sería cortado, ejecutado, lo cual se cumple históricamente en la crucifixión bajo Pilato. Tácito, sin saberlo, confirma el cumplimiento profético desde una fuente secular. La segunda
la centralidad del sacrificio de Cristo. La Iglesia Adventista, en su teología, enfatiza que la muerte de Jesús fue el acto redentor que abrió el camino a la salvación. Tácito valida que este evento ocurrió en tiempo y espacio reales, no como mito o alegoría. 3. La persecución de los fieles. El relato de Nerón persiguiendo cristianos conecta con la visión apocalíptica de Apocalipsis 13, donde el poder político persigue al pueblo de Dios. Esto refuerza la lectura adventista de la historia como un conflicto entre el bien y el mal, donde el testimonio fiel conlleva sufrimiento. Reflexión espiritual. El hecho de que un historiador romano como Tácito reconozca la ejecución de Cristo y el sufrimiento de sus seguidores, incluso en medio de persecución, nos recuerda que la fe cristiana no nació en la comodidad, sino en la convicción profunda. Para el adventismo, esto es un llamado a vivir con fidelidad, incluso cuando la cultura o el poder se opongan. Conclusión. Conclusión. La experiencia de Jesucristo está respaldada por fuentes históricas confiables y por los evangelios que ofrecen una visión profunda de su identidad y propósito. Estos testimonios que hemos mencionado, tanto seculares como religiosos, legitiman su presencia en la historia y su impacto espiritual. No hay forma de negar que Jesús pasó por este planeta. Muy bien, mis queridos hermanos, así termina el repaso de la última clase. Entremos entonces en el plato fuerte de hoy. Este resumen fue elaborado por el profe y él mismo nos manda primero un saludo. Dice: saludos, José. Qué hermoso trabajo están realizando con la serie Fundamentos del Edificio Espiritual del Verdadero Cristiano. El testimonio de Diana es profundamente conmovedor y ofrece una poderosa ilustración del ícono Jesús aquí y ahora. Permíteme ayudarte a desarrollar algunas ideas claves que pueden enriquecer tu estudio y presentación de esta semana. Vamos a escuchar el testimonio de Diana antes de continuar para que tengamos claro quién es o cuál es el plato fuerte de la lección de hoy. Escuchemos entonces el testimonio de Diana. Permítame buscarlo para proyectarlo. Lo tengo por aquí. El testimonio de Diana. Aquí está. Vamos a escucharlo porque no se puede ver. Saludos, profe. Estamos trabajando con la serie Fundamentos del Edificio Espiritual del Verdadero Cristiano. Primer fundamento: en las huellas de Jesús, basada en la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Lección número 3. ¿Quién es Jesús? Hoy día, luego de trabajar arduamente con la introducción, el aspecto histórico, evidencias históricas de quién es Jesús,
nos toca trabajar con el primer icono, Jesús aquí y ahora. El día domingo, la lección presenta el siguiente enunciado. El papel de un testigo es declarar lo que ha visto y oído. Lucas afirmó que su evangelio tenía como propósito establecer un registro de la vida de Cristo, tal y como lo transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales. Así está registrado en el capítulo 1, versículo 2, según la Nueva Versión Internacional. Juan fue uno de esos testigos. De ahí que inicie su primera carta diciendo que había registrado lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Primera de Juan 1, versículo 1. Esta semana estudiaremos los testimonios de aquellos que conocieron a Jesús cuando Él estuvo en la tierra y los títulos que utilizaron para identificarlo. Hemos visto en nuestra introducción evidencias históricas no cristianas de la existencia real de Cristo en la tierra. Pasemos al primer icono, Jesús aquí y ahora. El título, la bendición de un accidente. Este es el testimonio de la tercera semana. Fue un accidente muy aparatoso. Diana, una joven de 21 años, había sufrido graves heridas y tuvo que ser llevada a la sala de emergencias. Antes de aquel suceso, ella vivía rodeada de amigos, pero ahora, mientras convalecía en el hospital, se dio cuenta de que todos habían desaparecido. Ahora se encontraba sola y pudo meditar en lo que había hecho con su vida. Diana se crió en un hogar donde se hablaba poco de Jesús. Ni ella ni sus padres asistían a la iglesia. Lo único que sabía de Jesús era lo que había visto en los documentales de televisión. El accidente, sin embargo, llevó a Diana a reconocer que tenía que buscar un nuevo rumbo para su vida. Eso le hizo pensar en Kevin, un viejo amigo que era miembro de la iglesia adventista. ¿Por qué Dios permitió que esto me sucediera?, le preguntó Diana. La respuesta de Kevin fue directa. Su accidente no fue provocado por Dios, sino que fue resultado de tus malas decisiones. Diana reflexionó mucho respecto a su vida y decidió visitar la iglesia junto con Kevin. Varios meses después, ella aceptó a Jesús como su Salvador personal y se integró a un grupo pequeño de crecimiento espiritual. La idea que Diana tenía de Jesús cambió radicalmente. Reconozco que Jesús es poderoso. Él descendió del cielo y se hizo hombre. Murió por mí en la cruz. Ahora soy testigo de las grandes cosas que Él ha hecho en mí. Deseo comunicar mi experiencia a otras personas para que también disfruten de esta maravillosa obra de amor que ha llenado de gozo
mi vida, testifica Diana. Hasta aquí el testimonio de la semana. Muy bien, vamos entonces ahora sí a regresar a el análisis que hizo el profe de este testimonio. Permítame aclarar la imagen. Muy bien, aquí la tenemos. El profe nos ofrece un análisis de este testimonio, pero antes de pasar al análisis del profe, quiero saludar a la hermana Rosa Palomeques, nuestra ministra de la oración. Buenos días, hermana Rosa. Buenos días, hermano Moreno, y buenos días a todos los hermanos que están conectados a la red. Bendiciones. Bendiciones. Hermana Rosa, le pongo al corriente. La hermana Nora nos está pidiendo oración por su hermana Gladys. Parece que ya Paolo y Jade están bien de salud, ella también, pero ahora se enfermó la hermana de ella, la hermana Gladys. Vamos a seguir orando por toda la familia. Está bien, hermano. La tengo en oración desde ayer. Amén. Bendiciones. Gracias, hermana. Seguimos entonces con el análisis de el testimonio de Diana. El profe nos dice que el testimonio de Diana es profundamente conmovedor y ofrece una poderosa ilustración del ícono Jesús aquí y ahora. Veamos algunos puntos importantes que el profe destaca de este testimonio. Jesús aquí y ahora, reflexiones teológicas y prácticas. Primero, el testimonio como evidencia viva. Lucas y Juan son testigos presenciales. Ambos apóstoles no solo registraron hechos, sino que vivieron con Jesús. Su testimonio es la base de nuestra fe histórica y espiritual. Diana, como testigo contemporánea, aunque no vio a Jesús físicamente, su experiencia personal con él es tan válida como la de los primeros discípulos. Esto conecta con Juan capítulo 20, versículo 29. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Segundo, la bendición del accidente. Redención en medio del dolor. Dios no causa el mal, pero lo transforma. Kevin responde con sabiduría. El accidente no fue obra de Dios, Diana, pero Dios lo usó como punto de inflexión para la vida de Diana. Romanos 8, 28 cobra vida en esta experiencia cuando dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El dolor se convierte en camino hacia la gracia. Amén. Tercero, Jesús presente en la vida cotidiana. Transformación personal. Diana pasó de conocer a Jesús por documentales y a experimentar un poder redentor, su poder redentor. Esto muestra que Jesús no es solo una figura histórica, sino una presencia activa. Jesús, como verbo de vida, primero de Juan, capítulo 1, versículo 1, se cumple en ella. Lo que ha palpado espiritualmente,
la convierte en testigo viva. Aplicaciones para el ministerio y para el grupo de estudio Conéctate a Jesús. Miremos la primera. Queremos invitarles a compartir momentos en que sintieron a Jesús aquí y ahora en sus vidas. Reflexionen sobre cómo los testimonios personales pueden ser tan poderosos como los relatos bíblicos para evangelizar. Decía mi esposa ayer en la escuela sabática en la iglesia que lo que más nos hace falta como pueblo de Dios es dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y por eso el Señor la motivó a ella a abrir un blog que da testimonio de lo que Jesús, en el cual ella da testimonio de lo que Jesús ha hecho en su vida. Y contrario a lo que ella pensaba, ya tiene numerosas respuestas que comparten su testimonio y que le han animado a seguir haciéndolo. Para la enseñanza, el testimonio de Diana es un ejemplo de cómo Jesús sigue transformando vidas hoy. Y esa es la frase bomba de esta lección. El testimonio de Diana es un ejemplo de cómo Jesús sigue transformando vidas hoy. Conclusión. El ícono Jesús aquí y ahora se conecta con la idea de que cada creyente es un testigo viviente del poder de Cristo. Tú también puedes ser parte de Jesús aquí y ahora. Déjanos saber, déjanos conocer tu testimonio de lo que Jesús ha hecho en tu vida y con gusto le dedicaremos una clase en la sección de los domingos. Jesús aquí y ahora. Gracias. Muchas gracias por el análisis. Le damos al profe y llegó el momento de los comentarios. Comenzamos con César Reyes y luego seguiremos con nuestra hermana Rosa Palomeque y cerramos con la oración final. Adelante, César Reyes. ¿Qué comentarios tienes sobre esta lección y este testimonio de Diana? Si quieres, puedo retroceder las láminas en algunas de las partes que te llamó más la atención para que nos puedas compartir tu testimonio. Yo que el testimonio y lo que hemos estudiado a través del resumen nos lleva a nosotros a tener una mayor comprensión, y eso es lo que me lleva también, ¿no? Y nuestra fe, porque nos damos cuenta que esa vez que nosotros creemos por fe, nos damos cuenta que hay testimonio de que Cristo está hoy, ayer y siempre, en los siglos de los siglos. Entonces, eso que en realidad me siento bien. Y eso es lo que me llega también, de que estos testimonios nos refuerzan nuestra fe. Gracias, Reyes. Vamos con la hermana Rosa Palomeque. Adelante, hermana Rosa. Es muy importante cuando uno le pasa algo. Cuando uno conoce a Dios es una cosa, cuando uno no conoce a Dios es otra cosa. Pero para conocer a Dios siempre Dios permite algo para que nosotros le demos la gloria y la honra. Porque Dios, las cosas que nos pasan es con un propósito.
si yo conozco a Jesús o no lo conozco y me pasa un accidente, ¿qué debo? Yo te digo, ¿por qué a mí? Y digo yo siempre, porque es a mí que me tenía que subir para conocer al Señor por medio de ese accidente. Ella ¿ah? Por medio del accidente ella pudo dar testimonio. Creía que ella tenía amigos, pero ella no tenía amigos. Cuando los amigos se ven cuando las personas están en un hospital o están pasando una necesidad. Y ella cuando no conocía a Dios, que no le había pasado nada, los amigos estaban a su lado. Pero ahora que ella tuvo el problema, el accidente, allí se dio cuenta que solo el amigo que estaba al lado de ella era Jesús. Y por eso ella entendió que el único que puede darnos solución y está a nuestro lado es Jesús. Y es así, nosotros también en la vida cristiana también decimos que los hermanos, pero cuando estamos en una necesidad, entonces ahí que vamos a ver cuáles son los verdaderos hermanos que Dios pues pone a nuestro lado para que nos ayuden o nos visiten. Pero a veces no, a veces nosotros tenemos que confiar que el único que siempre está a nuestro lado, que nunca se va, cuando todos se van, el único que está con nosotros es Cristo Jesús. Y por eso cada día debemos darle gracias a Dios y dar nuestro testimonio para que las personas conozcan de Jesús a través del testimonio. Bendiciones. Gracias, hermana Rosa. Así llegamos al final de nuestra transmisión. Gracias por acompañarnos en esta media hora de reflexión diaria, de domingo a sábado, los 7 días de la semana, las 52 semanas del año. Estamos con esta reflexión en la construcción o elaboración del fundamento del edificio espiritual del verdadero cristiano. Hoy queremos agradecer a el profe por el excelente análisis. Gracias, profe. Gracias. Repetimos el saludo del profe. Saludos. Qué hermoso trabajo están realizando con la serie Fundamentos del edificio espiritual del verdadero cristiano. El testimonio de Diana es profundamente conmovedor y ofrece una poderosa ilustración del ícono Jesús aquí y ahora. Hemos presentado las ideas claves que el profe nos ha regalado, que él piensa que podrían enriquecer nuestra presentación de la semana, y yo le digo al profe gracias, porque creo que en efecto han fortalecido el estudio original que está en esta cartilla que está aquí. La foto está aquí. Esta es la cartilla número 1 en las huellas de Jesús. Es el primer fundamento para la construcción del edificio espiritual del verdadero cristiano. Dios quiera, y como nuevos creyentes, todos nos unamos a esta reflexión matinal, que compartamos este link, ya sea en Zoom, que es la mesa redonda, o en cualquiera de las otras 10 plataformas en las que se está retransmitiendo esta reflexión. De 5 a 5 y media transmitimos el original en 5 plataformas, y de 5 y media a 6 la retransmisión en otras 5 plataformas. Son 10 plataformas diarias en las que estamos todos los días tratando de ayudar a los nuevos creyentes a construir su vida espiritual, y a los que ya tienen más tiempo a reforzar las bases sobre las cuales estamos construyendo el edificio espiritual de nuestra vida como cristianos. Hermana Rosa, amén. Regálenos la oración final, por favor. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado y glorificado sea su santo nombre, Padre, en esta mañana. Le damos gracias, gracias, Señor, por su amor y su misericordia. Y gracias porque usted ha tenido misericordia de la hermana Santo y sus hijos, de Paolo y Jade, que se han mejorado. Señor, gracias porque usted es grande y misericordioso. Usted es nuestro amparo y fortaleza y usted nos libra de todo lo malo. Solo que nosotros debemos creer y creer que usted está a nuestro lado y usted nos libra de todas las angustias. También le pido por la hermana Gladys, bendígala, Señor, ponga su mano sanadora en ella, para que ella también pueda ser sanada, Padre, igual que nosotros, usted a cada uno de nosotros nos ha sanado con su amor y su misericordia. Perdone los pecados de ella, igual de nosotros, Padre, para que y ella pueda confesar que usted es el Dios verdadero. Ayúdalo, Señor, a que seamos siempre fieles. Perdónenos, Señor. También bendiga al hermano Moreno, al hermano Reyes, al profe y sus compañeros del sistema que nos acompañan, los hermanos de Estados Unidos, la hermana Elena, la hermana de Chorrillo, también en Edelda y la hermana de la 24 de diciembre. Señor, ayúdalos a que cada día confíen en usted, los hermanos de Venezuela. Bendígalos también que están conectados. También el último hermano que se conectó la semana pasada. También, Señor, ayúdalos a que sigamos adelante en este caminar, porque estamos esperando la venida de Cristo y todos juntos tenemos que estar preparados para que si aquí no nos conocemos, allá en el cielo los vamos a conocer. Que el Señor nos dé fortaleza, nos dé sabiduría a través del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Hoy vimos el testimonio de la semana, Jesús aquí y ahora. Reflexiones teológicas y prácticas. Tú puedes ser parte de este segmento los domingos. Déjanos conocer tu testimonio, lo que Cristo ha hecho en tu vida y con gusto lo compartiremos. Vamos con nuestro lema. Al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Acompaña. Siempre gozosos, conectados con el Señor, al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos. Todos juntos, rumbo al cielo. Al cielo. Bendiciones. Amén. Amigo, recuerda, Dios no llama a los capacitados, capacita a los al llamados. Que llama. El Señor te bendiga y guarde. El ministerio Conéctate a Jesús y seminarios y tutorías TISU presentaron en la voz de César Reyes, el centurión, la hermana Rosa Palomeque, la ministra de la oración, y su servidor José Moreno, en compañía de todos los amigos en las distintas partes del mundo que nos acompañan todos los días, hoy domingo, en la serie Fundamentos del edificio del verdadero cristiano, del edificio espiritual del verdadero cristiano, la sección Jesús aquí y ahora. Reflexiones teológicas y prácticas. Bendiciones.